Comercio. El comercio consiste en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado, de compras y ventas de bienes y servicios, ya sean estos para su uso, ventas o transformación del Ecuador hacia los diferentes países. Comercio con el Perú. Las exportaciones se duplicaron en 3 años, desde 876 millones de dólares en el 2005 a 1.702 millones en el 2008, para reducirse en el 2009 a 936 millones. La razón principal fue, en los dos casos, el efecto del precio del petróleo, a la alza en el trienio y a la baja en el último año. Estas exportaciones a Perú correspondieron a 928 ítems del arancel, lo que demuestra que ya hay una diversificación interesante, pero la concentración es muy alta en el petróleo, que en el año 2009 significó el 77% del total de las exportaciones, mientras en el segundo producto en importaciones apenas representa el 2,3%. Las importaciones ecuatorianas desde el Perú sumaron 382 millones de dólares en el 2005 y se elevaron constantemente hasta el 2009, en el que sumaron 669 millones de dólares. Al contrario de lo que sucede con Colombia, con el Perú los saldos de la balanza comercial son siempre positivos y desde el 2001 hasta el 2008 fueron crecientes, a lo que se suman las ventas ilegales de combustible, que son cuantiosas, dada la gran diferencia de precios por los subsidios ecuatorianos al gas y la gasolina. Al igual que en el caso de Colombia, las cifras oficiales no recogen el comercio ilegal que se produce entre los dos países. En el caso de las compras peruanas de combustibles ecuatorianos, que son cuantiosas y se deben a que el Ecuador mantiene precios oficiales muy bajos para el gas y la gasolina. Y en el caso ecuatoriano de productos peruanos y extranjeros que resultan más baratos en Aguas Verdes o en Tumbes. Comercio con Colombia. Las exportaciones se duplicaron en 3 años, desde 511 millones de dólares en el 2005 a 775 millones en el 2008, para reducirse en el 2009 a 676 millones. Estas exportaciones a Colombia correspondieron a 966 ítems del arancel, lo que demuestra que ya hay una diversificación interesante. Incluso los 10 principales productos de exportación están en el rango del 11% al 2,3%, porque no hay mayor concentración en los productos. Los saldos negativos de la balanza comercial en todos los años suman más que las exportaciones nacionales y se agrandan por el crecimiento del país norte hacia el Ecuador. Comercio con la ALADI. La participación de la LAC, la antecesora de la ALADI, fue frustrante. La participación en la ALADI desde 1980 tampoco es buena. Los resultados logrados dejan mucho que desear, en parte porque la asociación no ha contado con el respaldo político de los países socios para llevar adelante una efectiva integración latinoamericana y colaborar con los países de menor desarrollo económico relativo, en parte porque el Ecuador no ha sido capaz de generar mecanismos que le permitan aumentar su oferta exportable y tener una mejor participación en este proceso. Las exportaciones ecuatorianas a la vez en la ALADI fueron de 722 millones de dólares en 1994 y ascendieron por primera vez a cerca de 1.100 millones en el año 2000. En el 2008 llegaron a cerca de 5.000 millones y cayeron a 13.300 millones en el año 2009. En este año las ventas a la CAN equivalieron al 66% del total ALADI y las efectuadas a Perú, las más importantes, representaron el 28%, fueron menores las orientadas al Mercosur. Las importaciones fueron mayores que las exportaciones en todos los años, habiendo llegado a su mayor nivel en el 2008, después de crecer en el 40% ese año. El más importante proveedor fue Colombia, con el 28% de las importaciones totales.
Comercio con Venezuela. Las exportaciones del Ecuador a Venezuela fueron por 140 millones de dólares en el año 2005 y llegaron a 700 millones en el 2008, con un dinamismo impresionante, para descender a 539 millones en el 2009. Como en otros casos, una razón de los rápidos cambios fue la variación en el precio del petróleo, pero otra razón fue la directa acción de los gobiernos para efectuar transacciones estatales de productos. Para las exportaciones privadas desde el Ecuador, el problema más importante, que incluso ha tenido que ser tratado por los residentes de los dos países, ha sido la demora excesiva en el pago, a pretexto de que el trámite interno en Venezuela es engorroso. Aparentemente se ha llegado a un entendimiento a fin de que el Ecuador no sufra esos problemas, pero los empresarios aún no se hallan satisfechos. Comercio Ecuador-Japón. Está vigente desde 1918 un tratado de amistad, comercio y navegación. Sobre esa base, hay un comercio relativamente importante pese a las dificultades de transporte y se mantiene excelentes relaciones en cuanto a inversión, créditos de desarrollo, asistencia técnica y capacitación profesional. Los saldos de la balanza comercial son siempre favorables al Japón, con cifras muy mayores que las de las exportaciones ecuatorianas. Por ejemplo, en el año 2008 el saldo fue más del quintuplo del valor de la exportación. Las 2/3 partes de las exportaciones del año 2009 surgen en apenas 4 productos: harina de pescado, banano tipo Cabex, coliflores, brócoli y cacao. Los demás, sin embargo, en el número total de los ítems vendidos en Japón es de 135. Las importaciones 2009 desde el Japón se originan en 1.021 ítems, siendo los 3 primeros de CKD para autos y sumando 37% del total. Se hallan muy diversificadas y en su totalidad pertenecen a productos con alto valor agregado. Comercio Ecuador-Unión Europea. Las exportaciones con la Unión Europea desde el 2000 hasta el 2009 se han triplicado, al pasar de 611 millones de dólares a 2.064 millones. Su composición principal es la siguiente: en el año 2009, banano 38%, camarones congelados 16%, atún 8%, otras preparaciones de pescado 7%, cacao crudo 6% y rosas el 6%. Las exportaciones del Ecuador en el 2009 se dirigieron a Italia 576 millones de dólares, 28%, Alemania 325 millones, 16%, España 316 millones, 15%, Holanda 301 millones, 15%, Bélgica y Luxemburgo 189 millones, 9%. En parte, las exportaciones han aumentado debido al mercado de la nostalgia de los millones de ecuatorianos que ahora viven en la Unión Europea y que demandan productos como shumir y cuyes. Comercio Ecuador-Asia. El Ecuador registra mayor intercambio con Asia que con Europa. Las exportaciones desde el año 2000 hasta el 2009 son erráticas y luego de alcanzar su máximo nivel en el 2008 con 626 millones de dólares, caen en el 2009 a solamente 338 millones. Las importaciones suben rápidamente desde 1998 y en el año 2008 se acercan a los 4.000 millones de dólares, cerca de 2 veces la cifra del año 2005, para reducirse a poco menos de 3.000 millones en el 2009. El resultado es un saldo negativo enorme de la balanza comercial, mayor casi 9 veces a las cifras de las exportaciones del Ecuador en el año 2009. Se anota con muchas importaciones legales e ilegales que se efectúan desde Panamá y otros lugares. Son originales de Asia, lo que hace mucho mayor el valor del comercio total y el déficit para Ecuador.